Bueno, quería comentarles un temita con las funciones de algo que vimos a principio de año, que lo estuvieron usando en las guías, ¿sí? Pero a veces pasa que en los finales te la ponen un poquito más complicada y ya hacen agua y no saben qué hacer. Nosotros, acá puse las exponenciales como ejemplo, pero para cualquier función, ¿se acuerdan que habíamos visto corrimientos? Decíamos, en el caso de la exponencial, yo sé cómo es 2 a la x, como la base, digamos, si yo hago 2 a la x, la base es mayor que uno sabe que pasa por el uno, si quieren reemplazan por uno al 2 a la uno me da 2, ¿sí? Y yo ya ahí ya sé que la función exponencial tiene esta forma. Y se acuerdan que decíamos, tiene asíntota en el eje X, ¿sí? La asíntota es horizontal, ¿y cómo se escribe eso? En la recta y igual a cero, ¿sí? Y después nos habían dicho, y lo hacíamos en las guías, si me restan uno a toda la función o si me suman algo, o sea, si a cualquier función a la x o cualquier función en general, digamos, ¿no? Yo le sumo un número, de una constante cualquiera, que se llama 3, más 2, lo que ustedes quieran, o le resto, ¿no? Este número lo que hacía era subirme o bajarme el gráfico, o sea, era una traslación en el eje de las y. Lo estoy sumando ahí, traslado en el eje de las y. Entonces, uno que hacía, decía, bueno, yo tenía mi gráfico, que era ese que yo dibujé ahí arriba recién, ahora, supónganse, en este caso, la asíntota va a estar acá en menos uno, ¿sí? Entonces, todo el gráfico de la función era igual, ¿sí? Solo que estaba como que esta función está bajada en. Pasaba lo mismo con el logaritmo. Qué sé yo, acá tenemos un logaritmo en base un tercio. El logaritmo en base un tercio, como el un tercio es menor que uno, ¿sí? Uno sabe que es una función decreciente. Entonces, va a ser un logaritmo que es así, digamos, ¿sí? O sea, yo lo voy a hacer acá en línea punteada, sería una cosa así. Bueno, pero acá me dicen, hay una traslación. ¿Se acuerdan que en el caso de la X era al revés del signo? Una traslación en menos 2, o sea, va a estar corrido en menos 2. Entonces, la asíntota se me corría, ¿sí? A menos 2. Entonces yo voy a tener el mismo logaritmo que tenía antes, pero corrido en menos 2. Todo esto está bárbaro, es lo mismo que hicimos con las guías, lo saben, no hay ningún problema. Después, también sabíamos que si en vez de sumar o restar multiplicábamos por constante, las constantes te las tiraban o te la achicaban en X o en Y, y si era en negativo el número que estaba multiplicando, me daba vuelta la función. Y ahí es donde la cosa se empieza a complicar. Supónganse que yo tuviera este, ¿sí? Tengo sumas, tengo multiplicación, tengo acá un menos 2 que está multiplicando la X y encima le suman 1. Y acá es donde uno ya empieza a hacer agua y se empieza a marear, porque si yo empiezo a mirar, se trasladó 2 en Y, y después tengo que ver cuánto se trasladó en X, y encima se invierte. Acá se invierte en Y porque la multiplicaron por menos 4 y se invierte en X porque es un lío. Entonces, ¿cómo procede uno cuando uno tiene una función así? Esto es lo que quería darles al detalle, porque lo que les suelen hacer es agarrar y hacer una tabla de valores. Y la tabla de valores tiene un problema, una que es tediosa, hay que hacer mucha cuenta, uno se equivoca en las cuentas, los puntos te dan mal, ¿sí? No te aparece la forma del logaritmo que vos ya sabías cuál era. Entonces, vamos a hacer algo parecido a hacer una tabla, que es ver los puntos importantes, ¿sí? ¿Dónde corta el eje X? ¿Dónde corta el eje Y? Esas son las cosas que a nosotros no nos importaban. ¿Se acuerdan? Donde corta el eje Y es lo que uno llamaba la ordenada al origen. Lo que vamos a hacer es buscar tres cosas, tres puntos que nos ayuden a graficar. Uno es la ordenada al origen, el otro son la o las raíces, y otra, alguna característica de la función. Qué sé yo, eso va a depender de qué función yo estoy tomando. En este caso del logaritmo, lo característico del logaritmo es que sabemos que tiene una asíntota vertical. Para la ordenada al origen, ¿qué era lo que hacíamos? ¿Se acuerdan? La ordenada al origen era aquel lugar donde corta al eje Y. O sea que en ese caso X vale 0, ¿sí? Para ver dónde corta el eje Y. Entonces lo que vamos a hacer es ver cuánto vale la función en el 0. Acá es como hacer una tabla de signos porque estoy reemplazando, ¿sí? El X por 0. Me da 1 menos 2 por 0, 0. Toda esta cuenta de acá, 2 por 0 me da 0, 1 menos 0 me da 1. Así que me queda 2 menos 4 por el logaritmo en base 9 de 1, que es 0. ¿Sí? El logaritmo en base 9 de 1 es 0, así que me queda 2 por 4 por 0, 2. Listo. Sé dónde corta el eje Y, hace algo. Después, lo mismo pero al revés. Para las raíces queremos saber dónde corta el eje X. Para eso teníamos que pedir que el Y valga 0, o sea que la función valga 0. Entonces, igualamos la función a 0 y nos fijamos para qué X la función vale 0. Bueno, en este caso yo todo esto que está negativo lo voy a pasar del otro lado positivo, ¿sí?
Yo qué sé, se puede despejar de muchas maneras, pero bueno, yo elegí esto. Vamos a pasar el 4, ¿sí? Acá dividiendo, me queda 2 cuartos, que es 0,5, es igual al logaritmo en base 9 de 1 menos 2 por x. Esto es una ecuación con logaritmos, ¿sí? Acá uno apelaba a la definición de logaritmo. ¿Se acuerdan cuál era? Uno decía, es ¿a cuánto tengo que elevar a 9? ¿Sí? En este caso a 0,5, 9 elevado a la 0,5 me da 1 menos 2x. Hay gente que esto lo resuelve de otra manera, le aplica logaritmo, le aplica la exponencial de los dos lados, ¿sí? Como lo resuelvan ustedes. Esto es una ecuación con logaritmo, deben haber tenido miles, no es problema. Bueno, hay que hacer esa cuenta. Vamos a hacer. Tengo 9 elevado a la 0,5, es la raíz de 9, que me da 3, ¿sí? Porque el 0,5 es un medio, es la raíz de 9. Vamos a poner el 1 acá restando, me queda menos 2x, me da 2 sobre menos 2, x igual a menos 1. Entonces ya sabemos dónde corta el eje X, ya sabemos dónde corta el eje Y. Nos falta una cosa más que es qué pasó con la asíntota, ¿sí? Entonces, la asíntota del logaritmo, a ver, yo les voy a dibujar acá el logaritmo un poquitito. Los logaritmos son o así, ¿sí? O al revés. En este caso es logaritmo en base 9, así que es creciente, va a ser una cosa así. ¿Se acuerdan que uno lo que estaba fijo, ¿qué me pasaba? ¿Por qué me aparecía una asíntota si yo tenía logaritmo en base 9 de x? Porque si yo pongo x igual a 0, ese logaritmo ya no existe, ¿sí? Entonces me puedo poner 0,01, 0, o sea, me puedo acercar, pero justo en el 0 no existe. Entonces, el problema está acá, en que esto se haga 0. Entonces, acá, que la función es más complicada, yo voy a agarrar lo que está dentro del logaritmo, ¿sí? El argumento del logaritmo, y me voy a fijar cuándo vale 0. Y eso me va a dar la asíntota, ¿sí? Entonces me queda que 1 es igual a 2x, x es igual a 1/2. Entonces esta, x igual a 1/2, es mi asíntota vertical del logaritmo. Entonces, bueno, ahora vamos a graficarlo bien. O sea, yo tengo que juntar todo esto que hice recién en un gráfico. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar unos ejes derechos acá. Entonces, yo sé más o menos la pinta que tiene el logaritmo, si una curvita que sube o que baja. En este caso que sube porque tiene 9. Pero ojo con eso porque yo sé que el logaritmo es base 9 y tendría que ser creciente. Pero acá tengo un menos 2, me la invirtió en x. Tengo un menos 4, me la invirtió en y. Entonces por ahí me lo dieron vuelta y termina siendo decreciente. Cuando son así complicadas, yo ya no sé mucho en ese caso. Por eso nos agarramos de estos puntos. Entonces decimos, para x igual a 0, y igual a 2, yo ya sé que está pasando por acá. Después teníamos, para x igual a menos 1, uno ya sabe que está pasando por acá. Y la asíntota, si este era el 1, le puedo hacer un poquito más grande el 1, pero para que me quede más prolijo. Vamos a poner el 1 acá, menos 1, y acá tengo el 1, ¿sí? El 1/2 está acá. Entonces, acá por acá pasaba, porque era la raíz, y en el 1/2 yo tengo la asíntota. La asíntota es la recta a la cual se va a acercar, 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 pero no lo va a tocar. Entonces, bueno, acá ya tengo mi logaritmo. Bueno, esperen que me quedé con una recta. Acá yo ya tengo mi logaritmo, es hacer el dibujo, ¿sí? Ahí. Tiro la curva, y me voy a acercar ahí, 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 y no lo toco. ¿Sí? Yo acá se los hice en GeoGebra, ¿sí? Para que vean que es cierto, digamos. O sea, está pasando por 2 en la ordenada del origen, por menos 1, ¿sí? En la raíz, que es lo que nosotros hicimos acá, y en el 1/2 es el lugar donde se acerca. Y ahí ya está, ya grafiqué mi logaritmo. Para las exponenciales, la misma idea, ¿sí? Yo voy a buscar la ordenada al origen, voy a decir, bueno, a ver, ¿cuánto vale g en 0? Entonces hago la cuenta, 3 menos 2 a la 0 más 1. Igual las exponenciales son un poquito más fáciles, ¿sí? Porque la traslación en y no tiene tanta vuelta, digamos. Bueno, podrían haberme puesto acá una constante, qué sé yo, pero... Bueno, me queda 2 a la 1. Igual si uno agarra este método de agarrar esto, siempre van a poder graficarlo. Sí, lo van a graficar bien. Así que tengo la ordenada del origen en el 1. Las raíces, me voy a fijar si tiene raíces. Uno dice, ¿cómo? Pero si las exponenciales no tienen raíces porque no tocan. Pero ojo que están trasladadas, podrían tener, ¿sí? Entonces tengo que fijarme cuando 3 menos 2 a la x más 1 es igual a 0. Esto va a ser cuando 2 a la x más 1 valga 3. Y acá hay que resolver esta ecuación. ¿Cómo se resolvía? Aplico la definición de logaritmo o aplico logaritmo de los dos lados, como ustedes están acostumbrados a hacerla. Yo aplico la definición de logaritmo, que es con la misma base, yo voy a hacer logaritmo en base 2, ¿sí? Del número que tengo, que es 3, y eso me va a dar el x más. Este
lo hacían, ¿se acuerdan? Como ese logaritmo no está en la calculadora, uno hacía logaritmo, cualquier logaritmo, puede ser el base 10 o el base n, logaritmo en base 3 sobre logaritmo en base 2. O si no, podría ser logaritmo, el LN, digamos, logaritmo natural de 3 sobre logaritmo natural de 2, es lo mismo. Bueno, después el 3 va a pasar restando y me va a quedar la x. Así que bueno, tenemos que hacer esta cuenta. Esperen que agarro acá. Logaritmo de 3 dividido logaritmo de 2 me da 1,58. Le resto 3 y esto me dio menos 1,43. Menos 1,4. A ver, esperen que reviso de nuevo la cuenta. Logaritmo de 3 dividido logaritmo de 2 me dio 1,58 y le resto 3. Ay, me equivoqué. ¿Me saben por qué la hice de nuevo? Porque pensé que me había equivocado en algo y sí, me equivoqué en algo y es en copiar. Acá era 1. ¿Sí? Pues yo me acordaba que no daba esto. Bueno, vamos de nuevo con este. Acá era 1. ¿Sí? Copié mal recién. 1, entonces el que pasa restando es 1, así que tenía 1,58 dividido el logaritmo de 2, me da 1,58 menos 1 me da 0,50. Bueno, listo, tengo raíz, tengo ordenada el origen. ¿Ya puedo graficar? No, me falta la asíntota, ¿sí? En el caso de la exponencial, ¿sí? Por más que esté invertida, digamos, la asíntota es, ¿qué me pasó acá? ¿Se acuerdan que a ver, vamos despacio. ¿Se acuerdan que las exponenciales son así o al revés, ¿sí? Cuando uno le suma una constante, ¿se me va a subir la asíntota a la misma constante o se me va a bajar? O sea, este número me daba la asíntota, ¿sí? O sea, que uno diría, bueno, tengo la asíntota horizontal en x igual a 3. Así que bueno, pasemos a graficar esto. Vamos a hacer un eje, otro eje. Tengo, corta el eje y en el 1. Vamos a tomar un 1 acá en x. 0,58 es un poquito más de la mitad, ¿sí? Por ahí está cortando en y. Y la asíntota dice que está en 3. O sea que yo tendría 2, 3, tendría por acá, ¿sí? Si este es el 3, tendría una recta a la cual se acerca. Así que entonces voy a tener que tener una curva que haga esto. ¿Sí? Está medio choquita. ¿Sí? Acá la tenemos hecha en GeoGebra. ¿Sí? Fíjense, la asíntota está en el 3, la recta igual a 3, está cortando en el 1 y tienen acá el 0,56. Bueno, otra función distinta, módulo. Misma idea. ¿Sí? Empiezo haciendo, si esta ya lo llamo f, digo, bueno, me voy a agarrar de 2 puntos. Hago f en 0. Me fijo cuánto vale la ordenada del origen, ¿sí? Menos 1 más el módulo de 2 por 0 más 4. Esto me da menos 1 más el módulo de 4, porque esto me da 0, ¿sí? Esto se me va, digamos. El módulo de 4 es 4, menos 1 me da 3. Listo, tengo la ordenada del origen. Calculo las raíces, o sea, me fijo cuando menos 1 más 2x más 4 es igual a 0. Eso sería cuando el módulo es igual a 1. Y ahora digo, bueno, tenía dos opciones, o vale 1 o vale menos 1, ¿sí? Era como resolvíamos las ecuaciones con módulo. O vale 1 o vale menos. Si vale 1, acá me queda que 2x es igual a 1 menos 4. 1 menos 4 es menos 3, y el 2 lo paso dividiendo, o sea que x igual a menos 3 medios es 1 raíz. Y acá me quedaría que 2x es igual a menos 1 menos 4, eso me da menos 5, y el 2 pasa dividiendo, me queda que la otra raíz es x igual a menos 5. Vamos a graficar esto, ¿sí? Entonces, yo tengo así, tengo así. ¿Qué sé hasta ahora? Que si vos acá corta en 3, no quiere decir que sea el vértice, podría cortar así. ¿Se acuerdan que era como una B corta, no? Entonces, podría cortar así, qué sé yo, no tengo ni idea. Corta en menos 3 medios es menos 1,5. Así que vamos a poner 1, 2, acá tengo el 3 negativos, ¿sí? Menos 1, menos 2. Menos 2,5 es acá, está cortando acá, el 5 medios, ¿sí? Menos 5 medios es menos 2,5. Y este es menos 1,5. Y en el 1,5 está cortando acá. Entonces uno dice, bueno, tiene pinta de ser así. Pero a mí me encantaría, ¿qué característica tiene el módulo? Como es una B corta, a uno le gustaría saber el vértice, ¿sí?
¿Cómo calculo el vértice si me hicieron traslaciones, me lo movieron para el costado, para la derecha, lo multiplicaron, a veces lo multiplican por cosas negativas? Igual que antes, digo, me fijo, ¿esto a qué correspondía en la función original? Correspondía al 0. Entonces me fijo cuándo esto vale 0. Cuándo 2x más 4 vale 0. Cuando 2x valga menos 4, o sea, cuando x valga menos 2. Entonces, yo ya sé que en el menos 2 tengo el vértice, pero no lo tengo acá. La coordenada x es eso. ¿Cuánto vale el y que corresponde a menos 2? Tendría que reemplazarlo acá, ¿sí? Me quedaría menos 1 más el módulo de 2 por menos 2 más 4, que va a dar 0 porque de ahí salió el menos 2, ¿sí? Esto da 0. Así que me queda que y es igual a menos 1. Entonces, en el 2 menos 1, yo tengo el vértice. Así que fíjense, tengo este punto, lo tenía que hacerlo con una recta en realidad, y esto que va por acá. Y ahí yo ya tengo graficado mi función módulo. ¿Sí? De nuevo, les puse por acá, no se las puse, este gráfico me lo salté. A veces pasa esto, fíjense esta que tengo acá, ¿no? Yo digo, calculo la ordenada del origen. Empiezo como siempre, digo, a ver, ¿cuánto vale f en 0? En este caso me da módulo de 0 menos 3 más 1. Eso me da 3 más 1, 4. Listo, tengo la ordenada al origen. Esta es la ordenada al origen. Después, la igualo a 0. X menos 3 más 1 es igual a 0. O sea que x menos 3 en módulo vale menos 1. Y acá lo que les quería contar era, puede ser que el módulo me dé negativo, porque ahí a veces cuando les quedan las cosas así, meten un poco la pata, ¿sí? Porque empiezan a despejar, como siempre. Yo no tengo nada que despejar. Fíjense, el módulo, por definición, siempre es positivo. Entonces, esto es absurdo, no tiene sentido. Y quiere decir que no hay, que era lo que estaba buscando, no hay raíces, ¿sí? No tiene raíces. O sea que lo que sé es que mi B corta va a estar volando por ahí, no toca nunca el eje de la Z, ¿sí? Igual necesito el vértice, así que, ¿qué hago? Agarro lo que está dentro del módulo, el argumento, lo igualo a 0, sé que en x igual a 3 yo voy a tener la x del vértice. ¿Y cómo calculo el y? Y bueno, si querés, reemplazarlo acá. Si te acordás, está trasladado en 1, o sea que está subido en 1, listo. Pero si no te acordás, lo reemplazas acá. Módulo de 3 menos 3 que me da 0, más 1, me queda 1. Listo. Entonces, ahora vamos a graficar. Hago mis ejes y empiezo. Vértice. En el 3 de x, 1 de y. Acá yo tengo el vértice. ¿Sí? Y después tengo la ordenada del origen en el 4. Y nada más, porque no hay raíces. Entonces, como este es el vértice, es el lugar donde, digamos, es la punta de la B corta, digamos, ¿sí? O sea que voy a tener una función que va a ser así. Y ya la tengo graficada, ¿sí? Cuando a uno en un ejercicio, en un gráfico, le piden funciones, en general te las piden para ver características o para resolver alguna cuestión de un problema, ¿sí? Entonces, no es que uno necesite todos los puntos precisamente, pero sí como resumen, ¿sí? Se los dejo acá resumidito. Las cosas, digamos, cuando uno ve que la función tiene mucha complicación, que la multiplicaron, que le pusieron, que le sumaron, entonces no me mareo. Directamente digo, bueno, voy a buscar los puntos característicos. La ordenada al origen, que la vamos a hacer reemplazando x por 0. Vamos a agarrar la función y nos vamos a fijar cuánto vale en el 0. Vamos a buscar las raíces o ceros de la función. ¿Cómo? Agarro la función, la igualo a 0 y despejo x. Y por último, pienso qué tipo de función es y busco alguna característica. Si es un logaritmo, la asíntota vertical. Si es una exponencial, la asíntota horizontal. Si es un módulo, voy a buscar el vértice, ¿sí? Que es donde ahí pega la vuelta. Si fuera una cuadrática, lo mismo, ¿sí? Para la cuadrática, lo que pasa es que la cuadrática tenemos cancha de resolverla de muchas otras maneras, porque sabemos mucho de cuadrática, pero uno podría también aplicar esto, ¿sí? Hacer la ordenada del origen, buscar las raíces y buscar el vértice. Listo. O sea, siempre la misma historia, ¿tá? Para que no se compliquen, les digo porque no siempre aparecen funciones sencillitas como estas de la ejercitación, ¿sí? A veces aparecen funciones un poco más complicadas, con suma, resta, multiplicación, entonces uno dice, ¿y qué hago acá? Y hacer una tabla de valores lleva mucho tiempo, se equivocan, no suelen obtener muchos puntos, entonces esto es casi como una tabla de valores, pero son los puntos característicos, ¿sí? La ordenada del origen, las raíces y la característica de la función. Nada más, mucha suerte.